Hola historiadores, el día de hoy les traemos cómo se formó el Imperio Ruso y la gran trayectoria que ha tenido esta nación a través del tiempo. ¡Vamos para allá! Del año 500 a 1250 d.C., la historia rusa comienza con los eslavos, término utilizado por los griegos, dando paso al primer estado ruso que se llamó Rus de Kiev. Los rus hablaban un idioma llamado protoeslávico, lo cual con el tiempo fue evolucionando al ruso y al ucraniano. Los rus acogieron el cristianismo gracias a la influencia de Vladimir I. Rus siempre estaba en conflicto con diferentes tribus por toda Eurasia, como los kipchaks, khazars y los volga-bulgaros. En esta época, los rus debían darle tributo a los mongoles. En 1350 d.C. hubo grandes invasiones por parte de Genghis Khan hacia los rus de Kiev, lo cual creó un estado llamado la Horda Dorada, concluyendo en el conflicto con los rus de Kiev como sus vasallos. En 1480 d.C., los rus, ahora conocidos como moscovitas, con el liderazgo de Iván el III, fueron expandiéndose y para este año lograron adquirir el poder suficiente para poder rebelarse en contra de los mongoles, ganando así su primera independencia. En 1547 d.C., el príncipe Iván el IV, mucho más conocido como Iván el Terrible, ganó control de forma violenta ante todo su pueblo, dando paso también a una gran expansión de casi el doble del reino moscovita, y también haciendo que Iván se declarara él mismo el primer zar de Rusia en ese mismo año. La palabra zar es traducido del César en ruso, ya que ellos se veían como los sucesores del Imperio Romano. En 1584 d.C., Iván muere y en ese mismo año le deja todo su reino a su hijo Iván Ivanovich. Ay no, a ese él lo mató él mismo. Lo dejó todo a su hijo Teodoro, que murió 14 años después. En 1598 d.C., los años siguientes estuvieron llenos de drama político y mucha hambre para los rusos, y este periodo se llamó la época de hambruna, el cual duró hasta 1613 d.C., cuando Miguel Romanov fue elegido zar por un consejo en el cual había tanto nobles como campesinos. Los Romanov lograron sacar a Rusia de esa época de desastre y en 1682 d.C., el nieto de Miguel, Pedro, daría indicios para convertir a Rusia en un imperio. Pedro se ganó el apodo de Pedro el Grande, ya que tenía una visión futurista para este tiempo, y dando un tour por Europa del Este antes de la llegada del siglo XVII, Pedro siempre prestó mucha atención a la arquitectura y a las flotas navales de esos países, y en el momento en el que regresó empezó reformas para modernizar Rusia y convertirlo en una potencia. En 1700 d.C., el viaje de Pedro le hizo llegar a la dura conclusión de que toda la burocracia rusa era arcaica, lo cual lo llevó a imitar a gobernantes como Luis XIV, expandiendo jurisdicción de su gobierno y creando monopolios en cosas esenciales y elevando impuestos comprensibles. En 1703, Pedro ordenó la construcción de San Petersburgo en la costa, con la intención de convertirla en la nueva capital de Rusia, por lo que incorporó los mejores diseños arquitectónicos para hacerla más llamativa y con el objetivo de abrir la puerta entre Rusia y el resto de los países europeos. En 1721, Rusia estaba envuelta en guerra contra Suecia, y tras esta guerra, Pedro el Grande decidió convertir a Rusia en un imperio, nombrándose como emperador ya que consideraba este título más apropiado para sus planes de expansión. En 1722, Pedro crea la Mesa de Rangos, lo cual organizaba la sociedad rusa en una sociedad relativamente piramidal, ya que daba paso a que cualquier persona que sirviera al Estado y que se sobresalga en su trabajo pueda ganar riquezas y estatus, lo cual dio un gran aumento de eficiencia en el pueblo ruso, dejando que el talento fuese promovido, y este tratado fue utilizado hasta la Revolución Rusa. En 1762, la siguiente monarca rusa fue Catalina la Grande, una mujer bien estudiada que quería impulsar las artes, por lo que construyó varios teatros y salas de ópera, al mismo tiempo que construía escuelas, ya que como Pedro, ella veía que darle conocimiento a su pueblo era la mejor forma de progresar como nación. Con el gobierno de Catalina, el imperio ruso creció aún más, tomando a Polonia, expulsando a los otomanos de Crimea y hasta avanzaron en una ruta para colonizar Alaska. Catalina muere al comienzo de 1796, justo cuando comenzaba la conquista napoleónica, un evento que afectó profundamente a Rusia ya que dio paso a la destrucción de Moscú y marcó el comienzo de la destrucción del Imperio ruso. De 1803 a 1815, tras la derrota de Napoleón, Rusia tuvo casi un siglo de inconformidades por parte de sus civiles, ya que no podían adaptarse al resto del mundo tanto filosóficamente como tecnológicamente. En 1861 hubo la intención de industrializar la economía agropecuaria con la emancipación de los campesinos rusos con la ayuda del emperador Alexander II, y aunque esta sirvió para subir un 200% la economía, en 1900 la economía de Rusia todavía no se comparaba con el resto del mundo. Y de 1904 a 1905, lo que marcó la caída del Imperio ruso fue la guerra ruso-japonesa, la cual perdieron terriblemente. De 1914 a 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el caos y el hambre causado por esta dio paso a una segunda revolución, culminando en una lucha con el pueblo contra los zar, influenciada por los soviéticos, un grupo de trabajadores inspirados en el marxismo.
En 1917, el partido bolchevique de Vladimir Lenin dio poder a los soviéticos creando así la RSFSR, República Federal Socialista de la Rusia Soviética, creando así una guerra civil rusa entre los rojos y los blancos, lo que causó la separación de Polonia, los estados bálticos y Finlandia. En 1922, la RSFSR decidió cambiarse el nombre a uno más llamativo, el cual fue USSR. En 1924, tras la muerte de Lenin, el dictador más famoso de Rusia llegó al poder, Joseph Stalin. Sus ideales eran el de expandir el comunismo alrededor del mundo y volver a recuperar los países perdidos por Rusia durante la guerra civil. Él mató y exilió a millones de personas que él creía que iban en contra de su forma de pensar, y al no llegar a acuerdos políticos con países europeos, en 1939, Stalin llegó a un tratado de no agresión con la Alemania nazi, con la esperanza de obtener los países perdidos durante la Primera Guerra Mundial, los cuales eran Polonia y Finlandia. El 17 de septiembre Rusia y Alemania atacaron Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, por desacuerdos con Hitler, la batalla llevó a la invasión de los alemanes a la Unión Soviética, matando a una gran parte de la población y con el ejército alemán a solo 24 millas de Moscú, pero gracias al invierno ruso los alemanes tuvieron que retirarse. En 1945, después de la derrota del imperio nazi, Stalin se apoderó de los territorios ocupados por los soviéticos y los anexó a la USSR, creando estados controlados por ellos. En 1947, esto hizo que los aliados del oeste tuvieran sospechas acerca de ellos, por lo que los rusos utilizaron muchos recursos en armas nucleares, haciéndolos uno de los países con mayor fuerza del mundo. En 1961, la URSS fue la primera nación en poner a un hombre en el espacio durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1989 y en 1990, los bloques del Este, Polonia y Alemania del Este, se separaron del control ruso. En 1991, tras el periodo de la Guerra Fría y con muchos problemas tanto políticos como económicos, la URSS colapsó ante el Partido Comunista del Estado. La Federación Rusa fue creada como una nueva república democrática. También se separaron dos partes importantes de Rusia, dando paso a la creación de Bielorrusia y Ucrania. De 1999 a 2014, la subida del ex oficial de la KGB, Vladimir Putin, al poder trajo nuevas propuestas hacia los extranjeros. Putin estuvo envuelto en la guerra civil de Siria, el movimiento separatista de Rusia del Este en Ucrania y en los conflictos políticos de muchos países de Europa del Este, dando indicios de movimientos inciertos hacia el futuro. Esperen, cojo un poco de aire. Bueno. Es por eso que Ucrania es tan importante para Rusia, ya que este formaba parte del antiguo imperio ruso, lo cual nos da una visión del por qué están dándose tantos problemas en la actualidad, y por qué Putin quiere con todas sus ansias volver a ese imperio ruso en el cual creció y conoció toda su vida. En el futuro nosotros vamos a explicar mucho más la relación entre Ucrania y Rusia y toda la situación que se está viviendo, ya que de verdad es una pena. Nos entristece saber que muchas personas que compartieron fronteras, que compartieron cultura, que la siguen compartiendo, están peleándose por cosas que a la final no tienen sentido, y es triste ver todo lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video y siempre mostrarnos su apoyo. Queremos también saber sus opiniones y sugerencias. Dinos de qué te gustaría que hablemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like. También la campanita te va a avisar cada vez que saquemos nuevos videos. Sigamos haciendo historia. ¡Hasta luego!